Vamos a comenzar esta segunda parte viendo la constitución y funcionamiento del regulador electrohidráulico. El regulador electrohidráulico dispone en su interior de un conducto de entrada de gasolina procedente del regulador de presión del sistema y un conducto de salida que comunica con las cámaras inferiores. En el conducto de entrada se encuentra el surtidor y enfrentado a él una lámina flexible conocida como placa de rebote. En ambas caras de la placa se encuentran las masas polares, una bobina y un imán cuyo campo magnético atraviesa permanentemente las masas polares. En un extremo de la placa va situado el tornillo para el ajuste básico en fábrica y el muelle de recuperación que junto con los soportes flexibles mantendrán a la placa en posición de reposo. Cuando la unidad de control determina que el motor necesita un enriquecimiento de la mezcla, envía al regulador electrohidráulico una intensidad de corriente que atraviesa la bobina. El paso de corriente por las espiras del bobinado provoca en las masas polares la aparición de un campo magnético que, sumado al del imán permanente, tendrá su máximo poder de atracción en los extremos A y D, acercando la placa de rebote al surtidor. Con este desplazamiento se disminuye el caudal de entrada de gasolina y la presión en las cámaras inferiores, consiguiendo de esta forma el enriquecimiento de la mezcla. Para poder desplazar la placa de rebote, es necesario que el campo magnético generado sea capaz de vencer la fuerza de entrada de gasolina y la acción del muelle de recuperación. Por lo tanto, cuanta más intensidad de corriente envíe la unidad de control al regulador, mayor será la aproximación de la placa al surtidor y mayor será el enriquecimiento de la mezcla. Para reducir dicho enriquecimiento, la unidad de control disminuye progresivamente la intensidad de corriente en el regulador. De esta forma, el campo magnético de las masas polares y su poder de atracción sobre la placa de rebote cada vez será menor. La acción del muelle de recuperación y la fuerza de la gasolina irán alejando la placa del surtidor. Cuando la unidad de control no envía intensidad de corriente al regulador, la placa de rebote se encuentra en posición de reposo. La distancia que existe entre el surtidor y la placa en ese instante ha sido debidamente calculada para que el motor funcione con una proporción de aire y gasolina de lambda igual a 1. Partiendo de la posición de reposo, la unidad de control también puede hacer que la placa de rebote se aleje del surtidor para empobrecer la mezcla o cortar el suministro de gasolina a los inyectores. Para que la placa de rebote se pueda alejar del surtidor, la unidad de control invierte el sentido del paso de corriente a través de la bobina del regulador electrohidráulico. Si para aproximar la placa, el positivo era la conexión 1 y el negativo la conexión 2, para alejarla, ahora la conexión 2 será el positivo y la conexión 1 el negativo. Al invertir el sentido de paso de corriente por la bobina, también se invierte el sentido del campo magnético generado en las masas polares. En
En este caso, el máximo poder de atracción se concentra en los extremos B y C, alejando por tanto la placa de rebote del surtidor. El mayor caudal de entrada de gasolina por el surtidor hace que aumente la presión en las cámaras inferiores, empobreciendo de esta forma la mezcla de aire y gasolina. Si la placa se aleja lo suficiente como para que en las cámaras inferiores se alcance la presión del sistema, en las cámaras superiores se alcanzará la misma presión, cerrando los muelles de válvula a los conductos de salida de gasolina a los inyectores. Esta es la función de corte de inyección y será utilizada por la unidad de control durante las deceleraciones y como protección del motor de un exceso de revoluciones. Veamos a continuación las distintas fases de funcionamiento del motor en las que interviene la unidad de control. Mando del inyector de arranque en frío. Enriquecimiento en la fase de arranque. Enriquecimiento en la fase de postarranque. Enriquecimiento en la fase de calentamiento. Adaptación de la mezcla para la regulación lambda. Enriquecimiento en la fase de aceleración. Enriquecimiento en la fase de plena carga. Corte de inyección en deceleración. Corte de inyección en máximo número de revoluciones. Estabilización del ralentí. Empezaremos por el sistema de arranque en frío, formado por la unidad de control, el inyector de arranque en frío y la sonda de temperatura. El inyector está situado en el colector de admisión detrás de la mariposa de gases, y su misión es la de suministrar a los cilindros una cantidad adicional de gasolina cuando el motor está siendo arrancado y se encuentra a una temperatura inferior a 20 grados. En el inyector podemos observar el conducto por donde llega la gasolina procedente del distribuidor dosificador y la conexión eléctrica de dos vías. Una de ellas es el positivo de alimentación a través de contacto y la otra, el cierre de circuito a masa a través de la propia unidad de control, que será quien determine su funcionamiento. El inyector está formado por una bobina por cuyo interior se desplaza el inducido magnético. En uno de sus extremos va montada la válvula de cierre y en el otro el muelle de retorno. En el conducto de salida se encuentra un deflector de turbulencia para que la gasolina salga pulverizada al colector de admisión. Como hemos visto anteriormente, el inyector es alimentado por un positivo de contacto. Por lo tanto, para que pueda funcionar, únicamente falta que la unidad de control permita el cierre del circuito a masa.
El paso de corriente a través de la bobina genera un campo magnético capaz de desplazar el inducido, alejando la válvula de cierre de su asiento y permitiendo la salida de gasolina hacia el deflector de turbulencia, quien mediante un efecto de Torbellino hará que la gasolina salga finamente pulverizada al colector de admisión. Cuando la unidad de control interrumpe el circuito eléctrico, desaparece el campo magnético en el bobinado. El muelle de recuperación empuja al inducido hacia su posición de reposo, cerrando el conducto de salida de gasolina. Para que la unidad de control pueda hacer funcionar el inyector, se tienen que cumplir dos condiciones: que se esté accionando el arranque y que la temperatura del motor sea inferior a 20 grados. La unidad de control recibe la señal de arranque por la conexión número 8 y es un positivo que llega generalmente desde la misma llave cuando está en posición de arranque. La señal de temperatura la recibe por las conexiones 28 y 31 desde la sonda de temperatura. Para evitar que el motor se ahogue cuando le cuesta arrancar, la unidad de control regulará el máximo tiempo de funcionamiento del inyector, dependiendo de la temperatura y del tiempo que se esté accionando el arranque. Por ejemplo, si la temperatura del motor es de 10 grados y accionamos el arranque constantemente, el inyector dejará de funcionar a los 5 segundos. En las mismas condiciones, pero con una temperatura de motor de 20 grados, el tiempo de funcionamiento del inyector será de 2 segundos. Cuando la temperatura es superior a 20 grados, el inyector no es excitado. Acabamos de ver cómo el inyector suministra una cierta cantidad de gasolina con el fin de enriquecer la mezcla en el arranque en frío. Sin embargo, esta aportación no es suficiente para que el motor tenga una rápida puesta en marcha. Por lo tanto, para conseguir la cantidad de gasolina necesaria, la unidad de control activará simultáneamente con el inyector la fase de enriquecimiento en el arranque. Cuando la unidad de control, a través de la señal 8, reconoce que se está accionando el arranque, envía una intensidad de corriente al regulador electrohidráulico para aproximar la placa de rebote al surtidor. El valor de la intensidad de corriente y, por lo tanto, el factor de enriquecimiento no siempre será el mismo, ya que este depende de la temperatura. Si, por ejemplo, la temperatura del motor es de 20 grados, la intensidad será aproximadamente 70 mA. Sin embargo, cuando accionemos el arranque con el motor a 80 grados, la intensidad de corriente será solo de 7 mA, con lo que el enriquecimiento será mucho menor. Después del arranque, se activa la fase de enriquecimiento en el postarranque. Este enriquecimiento, que se inicia justo en el instante en que se deja de accionar la llave de arranque, sirve para que el vehículo funcione sin tirones durante los primeros instantes de marcha. Cuando la unidad de control deja de recibir señal de arranque por la conexión número 8, continúa enviando al regulador electrohidráulico una intensidad de corriente para acercar la placa de rebote al surtidor. El valor de la intensidad y la duración del postarranque los determinará la unidad de control únicamente en función de la temperatura del motor. Si el motor está caliente, la intensidad de corriente será aproximadamente de 8 mA durante un tiempo inferior a un segundo. Sin embargo, si el motor está frío, por ejemplo a 20 grados, la intensidad de corriente se mantendrá aproximadamente a 25 mA durante 8 segundos. Transcurrido este tiempo, la unidad de control hará descender la intensidad hasta aproximadamente 10 mA, momento en el cual
empezará el enriquecimiento en la fase de calentamiento. Al estar el motor en marcha y aumentar la temperatura progresivamente, el enriquecimiento cada vez debe ser menor. Por lo tanto, la intensidad de corriente irá descendiendo hasta prácticamente desaparecer en el momento en que la sonda de temperatura informe a la unidad de control de que el motor se encuentra a 40 grados. A partir de este instante, la unidad de control inicia una nueva fase de adaptación de la mezcla durante el funcionamiento del motor en marcha normal. Esta adaptación dependerá fundamentalmente de la información que reciba a través de la sonda lambda, enviando al regulador electrohidráulico una intensidad de corriente que irá variando constantemente de 5 a menos 5 miliamperios para que la placa de rebote se aproxime y se aleje del surtidor. El desplazamiento de la placa hace que la mezcla se vaya alternando de rica a pobre y de pobre a rica dentro de unos márgenes estrictamente reducidos. De esta forma, el catalizador puede cumplir perfectamente su función: convertir los gases contaminantes en gases no contaminantes. Como podemos ver, cuando el motor está funcionando en la fase de marcha normal, la relación aire-gasolina es de prácticamente lambda igual a 1. Sin embargo, si abrimos rápidamente la mariposa, la unidad de control enriquecerá momentáneamente la mezcla para que el motor pueda aumentar sus prestaciones. Esta es la fase de enriquecimiento en aceleración. La unidad de control reconoce que se está produciendo una aceleración a través de la información que le envía el potenciómetro montado en el medidor de caudal de aire. Este potenciómetro es alimentado por la unidad de control con una tensión de 5 voltios a través de las conexiones 24 y 25. La información es recibida por la vía 23 desde el cursor montado en la palanca del plato sonda con una variación de tensión de 0 a 5 voltios proporcional al desplazamiento del plato sonda. Cuando la unidad de control reconoce que se está produciendo la aceleración, aumenta durante unos 2 segundos la intensidad de corriente en el regulador. El valor de la intensidad dependerá de la temperatura del motor en el momento de la aceleración. Si la temperatura es de 20 grados, la intensidad que envíe la unidad de control al regulador electrohidráulico será aproximadamente de 20 miliamperios. La misma aceleración, pero con el motor a 80 grados, necesita un menor enriquecimiento, por lo que la intensidad será aproximadamente de 2 miliamperios. Cuando la mariposa se abre completamente, también es necesario que se produzca un cierto enriquecimiento de la mezcla para poder conseguir la máxima potencia del motor. Es el enriquecimiento a plena carga. Para que la unidad de control pueda reconocer que el motor está funcionando a plena carga, necesita recibir la información de mariposa completamente abierta. Esta información le llega a través de un interruptor doble montado en el eje de mariposa. El interruptor dispone de una conexión de 3 vías. 2 de ellas van a la unidad de control a través de las conexiones 3 y 11. Por la conexión 11, la unidad de control recibirá la información de mariposa cerrada. Por la conexión 3, información de mariposa completamente abierta. La tercera vía puede ir conectada a un positivo de contacto o directamente a masa, según modelos. Cuando el motor está en marcha, si la mariposa se encuentra cerrada o parcialmente abierta, el interruptor de plena carga está abierto. En ese instante, en la conexión 3, existe una tensión de 5 voltios. Si se continúa abriendo la mariposa, unos grados antes de llegar a la máxima apertura, el interruptor se cerrará derivando la conexión 3 a masa.
En este momento, la tensión es de 0 voltios, reconociendo de esta forma la unidad de control que la mariposa se encuentra completamente abierta, es decir, a plena carga. Cuando la unidad de control reconoce esta posición de la mariposa, aumenta la intensidad de corriente en el regulador hasta aproximadamente 5 mA, proporcionando de esta forma el enriquecimiento necesario para el funcionamiento del motor a plena carga. Al levantar el pie del acelerador, el interruptor se abre. La unidad de control reconocerá esta nueva posición de la mariposa porque en la conexión 3 vuelven a aparecer los 5 voltios. A partir de este instante, la unidad de control suprime los 5 mA por haber salido de la fase de enriquecimiento a plena carga. Otra de las funciones que tiene la unidad de control es la de cortar el suministro de gasolina a los inyectores cuando el motor está funcionando en deceleración o cuando sobrepasa un máximo número de revoluciones. La fase de corte de inyección en deceleración se utiliza para reducir la emisión de gases contaminantes y el consumo de combustible cuando el motor está decelerando. Con el corte de inyección en máximo régimen, se protege el motor de un exceso de revoluciones. Para que la unidad de control reconozca que se está produciendo una deceleración, necesita recibir simultáneamente la información de mariposa cerrada y la información de régimen de revoluciones superior a 1500 por minuto. La información de mariposa cerrada la recibe por la conexión 11 procedente del interruptor de mariposa. Si la mariposa se encuentra parcial o totalmente abierta, en la conexión 11 existe una tensión de 5 voltios. Al cerrar la mariposa, se deriva la conexión 11 a masa, pasando de 5 a 0 voltios, reconociendo así la unidad de control que la mariposa se encuentra cerrada. A partir de ese instante, si por las conexiones 4 y 5 la señal corresponde a un régimen superior a 1500 revoluciones por minuto, la unidad de control invertirá el sentido de paso de corriente por el regulador electrohidráulico, aumentándola hasta menos 55 mA y alejando la placa de rebote del surtidor, consiguiendo de esta forma el corte de inyección en deceleración. Cuando la velocidad del motor descienda por debajo de 1500 revoluciones, la unidad de control reanudará el suministro de gasolina, invirtiendo de nuevo el sentido de paso de corriente y enviando al regulador la intensidad necesaria para su nueva fase de funcionamiento. Cuando el motor gira a una elevada velocidad, es necesario limitar el número de revoluciones para evitar un desgaste prematuro o su rotura. Para realizar el corte de inyección en máximo número de revoluciones, la unidad de control compara el régimen al que está funcionando el motor con el que tiene programado. Si este valor es de 6000 revoluciones, cuando el giro del motor alcance dicho régimen, la unidad de control invertirá el sentido de paso de corriente hasta menos 55 mA, provocando un corte de inyección. Al interrumpir el suministro de gasolina a los inyectores, desciende el régimen de giro. Cuando este se encuentre aproximadamente a 5900 revoluciones, la unidad de control reanudará automáticamente el suministro de gasolina, invirtiendo nuevamente el sentido de paso de corriente. El corte de inyección volverá a repetirse si la velocidad del motor supera de nuevo las 6000 revoluciones. Otra de las funciones de la unidad de control es la de regular el régimen de revoluciones al ralentí para evitar las oscilaciones producidas cuando el motor está frío o cuando se le somete a una carga adicional, como puede ser la conexión del aire acondicionado.
Cuando el motor está frío, es necesario aumentar ligeramente el llenado de los cilindros con el fin de conseguir el aumento de revoluciones necesario para que el funcionamiento del motor sea completamente estable. De la misma forma, también será necesario aumentar el régimen de revoluciones si el motor es sometido a una carga adicional como la conexión del aire acondicionado. El estabilizador de ralentí, mandado por la unidad de control, será el encargado de aumentar el llenado de los cilindros y, como consecuencia de ello, de elevar el régimen de revoluciones. En el interior del estabilizador se encuentra el inducido y enfrentado a él, dos imanes permanentes. En un extremo del eje va montada la válvula corredera, que regula el conducto de paso de aire y cuyo giro está limitado a 60 grados. En el otro extremo, el muelle de retroceso, que mantendrá a la válvula corredera en posición de reposo cuando el estabilizador no es mandado por la unidad de control. Recibe el positivo de alimentación a través de la llave de contacto, mientras que el cierre de circuito a masa lo realiza la unidad de control mediante unos impulsos. Cuando la corriente eléctrica atraviesa el bobinado del inducido, genera un campo magnético que le hace girar, venciendo la fuerza del muelle de retroceso. Al estar unida al eje del inducido, la válvula corredera abre un conducto bypass, permitiendo el paso de una cierta cantidad de aire que previamente ha desplazado al plato sonda y al pistón de mando, consiguiendo así aumentar la cantidad de mezcla y con ello el número de revoluciones hasta conseguir el régimen adecuado a las necesidades del motor. Para poder calcular la duración de los impulsos, la unidad de control necesita recibir información de mariposa cerrada, información de temperatura del motor, información del régimen de revoluciones y, en el caso de que lo monte, información de la conexión del aire acondicionado. La unidad de control compara el régimen de revoluciones al que está funcionando el motor con el régimen de revoluciones que tiene programado. De esta forma, la duración del impulso se irá modificando hasta hacer coincidir ambos regímenes. Cuando la unidad de control, a través de la sonda de temperatura, reconoce que el motor está frío, alargará la duración del impulso para conseguir una mayor apertura de la válvula corredera y aumentar ligeramente el régimen de revoluciones. Para una mejor comprensión, en estas imágenes hemos sustituido el muelle en espiral por uno convencional. A medida que el motor va aumentando su temperatura, la unidad de control irá acortando la duración del impulso, siendo el muelle de retroceso el que desplace a la válvula corredera hacia su posición inicial, reduciendo progresivamente la sección de paso de aire y el régimen de revoluciones. De la misma forma, cuando la unidad de control, a través de la conexión número 10, reconoce la puesta en marcha del aire acondicionado, también alargará la duración del impulso con el fin de compensar la caída de revoluciones producida por el funcionamiento del compresor. Si el estabilizador de ralentí, bien sea por rotura de uno de sus cables o por falta de señal de la unidad de control, deja de funcionar, el muelle de retroceso mantendrá al inducido y con él a la válvula corredera en su posición de reposo. Esto permitirá una sección de paso de aire de emergencia para que el motor pueda mantenerse funcionando al ralentí. El último elemento de los que componen este sistema de inyección es el relé de bomba. Como su propio nombre indica, es el encargado de alimentar eléctricamente a la bomba de gasolina y en algunos vehículos también a la resistencia calefactora de la sonda lambda. El funcionamiento del relé es controlado directamente por la unidad de control.
Por lo tanto, para que pueda activarse y alimentar a la bomba de gasolina, será necesario que la unidad de control permita el cierre del circuito a masa a través de la conexión 33. Para que esto pueda ocurrir, es condición indispensable que la unidad de control reciba previamente la información de revoluciones del motor a través de las conexiones 4 y 5. De esta forma, la bomba únicamente funcionará si el motor está en marcha, evitando así el riesgo de incendio en caso de accidente. Las conexiones del relé de bomba pueden variar de un modelo a otro, aunque generalmente suelen ser 4. El Borne 86 es un positivo que alimentará a la bobina del relé en el momento que accionemos el contacto. El Borne 85 es el negativo de la bobina que cerrará circuito a masa a través de la conexión 33 de la unidad de control únicamente cuando ésta reciba información de revoluciones. El Borne 30 es el positivo que viene directo de batería para alimentar a la bomba por el Borne 87 cuando el relé está en funcionamiento. Como hemos podido observar durante el desarrollo de este vídeo, el sistema de inyección mixto es muy preciso y extremadamente fiable. Para que estas características puedan mantenerse durante toda la vida del vehículo, es imprescindible que además de conocer su funcionamiento, sepamos diagnosticar y reparar cualquier indicio de avería que en él aparezca, motivo por el cual deberemos prestar especial atención al siguiente vídeo que dedicamos a la diagnosis y reparación de las averías aparecidas en cualquiera de sus circuitos, tanto mecánicos como hidráulico o eléctrico, resultando por tanto el complemento ideal a los conocimientos que acaba de adquirir.